decir, las características hereditarias que básicamente están estructurados en base a la constitución química o bioquímica de los genes, que son porciones de ADN con información genética, y que se transmiten de padres a hijos de generación en generación, y que también estructuran la coordinación, las funciones, coordina las funciones, la coordinación, el equilibrio que se presenta en los seres vivos, ¿no? Es parte de ello, ¿no? La evolución, que es muy interesante, como creo que habíamos comentado en actividades culturales, que trata básicamente de la aparición de los seres vivos en la naturaleza, en especial lo que más atinge es al hombre, ¿no? Por la misma concepción que tenemos nosotros sobre nuestro ser, de dónde venimos, qué hacemos, a dónde vamos, cómo nos estructuramos, cómo nos formamos, cómo parecimos, que lo hemos hablado en parte en actividades culturales y que lo hablaremos en mismas actividades culturales con el problema del hombre, ¿no? También tenemos la interacción de los seres vivos con su medio, básicamente la interacción de los seres vivos con su medio ambiente, que es el estudio de la ecología, no sé si es importante en ambiental. La interacción de los seres vivos con su medio ambiente es estudio de la ecología, y también la interacción de los seres vivos con otros seres vivos también es estudio de la ecología, ¿no? Estas son algunas ciencias biológicas que lo emplearemos mucho más de acá a unos minutos, ¿no? Entonces acá tenemos una biodiversidad, del cual Perú es testigo de ello en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? En nuestra selva importante de Ucayali, por ejemplo. Un cinquito, joven, denme un cinquito. Entonces, como le decía, el Perú es importante en biodiversidad. Madre Dios, Ucayali, Loreto. No sé si ustedes participaron en la conferencia que les invité el día viernes sobre la biodiversidad en el Callao, ¿no? Acá en nuestra querida provincia constitucional, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Y los seres vivos, de manera individual y en conjunto, cumplen funciones, ¿no? Funciones consigo mismo, en busca del equilibrio, y funciones dentro de su medio ambiente, ¿no? Eh, entonces, como le decía, en actividades culturales el equilibrio es muy importante, ¿no? Tanto en la forma de pensamiento, sobre todo en la forma de actuar, y también el equilibrio es base de la vida, es base de la manifestación de la biología, ¿no? En la naturaleza, es muy importante el equilibrio. Entonces, la biología, pues como comprenderán, tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas, ¿no? Y es importante para la medicina, para la ingeniería genética, ¿no? Creo que lo hablamos, no, lo hablé en bioquímica, la biotecnología, la agricultura, la cría y mejora de los animales, que es la zootecnia, entre otras, ¿no? También la biología es importante es importante fuente de conocimiento para las ciencias sociales, la sociobiología, la arqueología, la antropología, ¿no? Aunque la antropología también es una ciencia biológica, ¿no? Pero también hay una ciencia social que se llama antropología, ¿no? Que estudia al hombre, ¿no? Pero también en la antropología hay una antropología desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, un gran avance en la genética es el mapeo del genoma. El genoma es la congregación de todos los genes que hay en una célula, ¿no?
y acá, por ejemplo, se ha mapeado, o sea, se ha identificado, ¿no? Cómo está formado, dónde se ubica, los genes que hay en una planta, por ejemplo, y en el hombre, ¿no? Con el famoso proyecto Genoma Humano, que tiene avances significativos, ¿no? Entonces el gen, como veremos después, es una manifestación del ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, pero que tiene una información genética, ¿no? Entonces, la estructura del ADN, la constitución de los genes en base a ese ADN, determina capacidades innatas y la predisposición a determinadas enfermedades o a ciertas formas de comportamiento, ¿no? Es decir, de que las capacidades que podamos tener, ¿no? La parte intelectual, la parte artística, manifestaciones humanas, están determinadas por los genes, ¿no? También la predisposición a determinadas enfermedades, por ejemplo, tipos de anemia, tipos de diabetes, ¿no? También algunos tipos de cáncer, ¿no? Están determinadas genéticamente por genes anormales, ¿no? O ciertas formas de comportamiento. O sea, hay determinadas enfermedades psiquiátricas que tienen, digamos, que se pueden transmitir de familia y esto pues tiene que ver con una transferencia de genes, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Los genes. Este, entonces la biología abarca un amplio campo de estudio, ¿no? Que básicamente se tratan como disciplinas independientes, básicamente porque cada rama de la biología es un mundo, ¿no? Uno pues de la biología no conoce todo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me he especializado en bioquímica y dentro de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales mi especialidad es toxicología ambiental, ¿no? Con toxicología clínica, que es la parte biológica, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Uno no conoce todo, ¿no? Uno no es Da Vinci, ¿no? Para conocerlo todo, ¿no? Aparte de que la especialidad te permite, pues, conocer los temas de una determinada área, de un gran campo, como en este caso la biología, que te vuelve un experto, ¿no? O un especialista, ¿no? Entonces, tenemos grandes temas de la biología, ¿no? Como la teoría celular, la teoría de la evolución, la teoría del gen, ¿no? Que le dan una unidad de pensamiento biológico, ¿no? Inclusive también base a la filosofía que estamos viendo en actividades culturales, ¿no? Y que lo veremos en parte en la teoría del hombre, en la teoría de la ciencia, en la ética socioambiental también, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá un gran tema de la biología, es la bioética, ¿no? Hablando de filosofía, ¿no? La bioética, ¿no? O sea, el estudio de los procesos biológicos o problemas biológicos que están relacionados a la ética, ¿no? Entonces, inicialmente, porque esto lo vamos a ampliar, tenemos las ramas de la biología y ciencias auxiliares, ¿no? Las ramas de la biología son especializaciones o áreas específicas de la biología que trata sobre un determinado campo de estudio, ¿no? En relación a los seres vivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la biología molecular, ¿no? Que estudia la estructura de los componentes químicos, elementos, moléculas que se presentan en los seres vivos y básicamente la estructura y función que ellos aplican, ¿no? Que ellos producen, ¿no? Es un campo de la bioquímica que tiene que ver básicamente con el estudio de la composición química, de las reacciones químicas y los procesos químicos que abarcan los seres vivos. La biología molecular fundamentalmente se trata en el campo de la biología del ADN y la síntesis y la, la síntesis de proteínas, ¿no? Y también es base de la biotecnología, ¿no? Esos básicamente son los grandes campos de la biología molecular, ¿no? La bioquímica abarca todas las reacciones químicas que se presentan en los seres vivos, ¿no? Y también su estructura química, ¿no? Tenemos la biología celular, que lo veremos después, que también se conoce como citología, que estudia básicamente la célula. Nunca se olviden que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Ya les mencioné que la fisiología estudia las funciones que se presentan, las funciones biológicas que se presentan en los seres vivos.
La anatomía estudia la estructura material de la cual conforman los seres vivos, ¿no? Y la histología estudia a los tejidos que se presentan en los seres vivos siempre y cuando estos lo tengan, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de la ontogenia o del desarrollo de los organismos a nivel individual, se estudia en la biología del desarrollo, ¿no? O sea, la formación de un individuo, de una especie, desde su concepción hasta su nacimiento, básicamente se llama biología del desarrollo, que generalmente uno lo conoce como embriología, ¿no? Pero si somos estrictos en los términos, el término embrión es básicamente a partir de los 3 meses, pero antes de los 3 meses también hay desarrollo, ¿no? Está el cigote, está la mórula, está la blástula, está la gástrula, ¿no? Y el embrión básicamente de 3 a 6 meses, ¿no? De 6 meses en adelante es feto, como les dije, ¿no? Entonces, el término genérico es la biología del desarrollo, ¿no? Es muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces tenemos acá, pues, aunque ustedes no lo crean, un pequeño diagrama que nos da una idea de toda la bioquímica, ¿no? Que se puede presentar en una célula, miren, tan complejo y hay más todavía, ¿no? O sea que la vida, como les dije en anteriores clases, es un milagro, ¿no? Todo lo coordinado, todo lo estructurado, las funciones concatenadas, la expresión de la vida. Entonces la vida hay que defenderla, ¿no? Y como ambientalistas hay que defender la vida en todos sentidos, ¿no? En los recursos naturales de origen biológico, en darle sustento, provecho adecuado a los recursos naturales con el desarrollo sostenible, con el mismo desarrollo sostenible evitar la contaminación del ambiente porque eso atenta contra la vida y el buen uso de los recursos naturales, ¿no? Entonces la vida es maravillosa, la vida es un milagro, ¿no? La vida es un milagro, ¿no? Entonces, tenemos la genética como una rama de la biología que trata básicamente la estructura y función de los genes, en el gran tema de la transmisión de la herencia genética de los padres a la descendencia, ¿no? Lo que les dije en actividades culturales es una rama de la biología, pero también de la psicología que trata sobre la conducta, comportamiento de los seres vivos, como en el hombre, por ejemplo, es la etología, ¿no? Lo que les dije en actividades culturales, ¿no? La genética de poblaciones es una rama de la genética que estudia los genes en una población y cómo estos genes manifiestan determinadas características en una población, por ejemplo, ¿no? Algunos tipos de grupos sanguíneos se manifiestan en algunas poblaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? La genética sistemática trata sobre una taxonomía. La taxonomía es la clasificación de los seres vivos, ¿no? Es como que uno, por ejemplo, ubica un libro de una gran biblioteca, como yo lo ubico, es una denotación específica, una denotación que le, este, una clasificación específica de los seres vivos en la naturaleza en base a una jerarquía, ¿no? Reino, división, clase, género, especie. Es bien complejo, ¿no? Y producto de la taxonomía nace un nombre científico, ¿no? Un nombre científico, ¿no? Que en el caso del ser humano, pues es Homo sapiens. Y algunos lo mencionan como Homo sapiens sapiens, ¿no? Eso nunca se olviden. Ya el nombre científico del hombre es Homo sapiens, aunque algunos lo consideran Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, como le dije, en términos de biología, en este caso de taxonomía, no todos concuerdan, ¿no? Entonces, eso tiene que ver la genética sistemática, ¿no? Con una clasificación en base a, en este caso, características genéticas, aunque la taxonomía también abarca otros criterios para la clasificación aparte de la genética, ¿no? La bioquímica, la morfología, anatomía, la embriología, la biología del desarrollo, el hábitat, qué sé yo, ¿no? Entonces la ecología es una ciencia biológica que, como les dije, estudia la relación de los seres vivos con su medio ambiente, ¿no? Y la biología evolutiva o la evolución es un gran campo de la biología que trata de la aparición de los seres vivos en la naturaleza, ¿no? Y como les mencioné el día viernes en actividades culturales, la astrobiología, ¿no? O xenobiología,
trata la posibilidad, ¿no? Porque no está demostrado, como les mencioné el día viernes, la posibilidad de la vida más allá de la Tierra, ¿no? Eh, en otros lugares del universo, ¿no? Bien, este tema de origen y evolución de la vida lo veremos después, cuando ya tengamos los estudios de macromoléculas, de célula y de funciones básicas como es la respiración celular y la fotosíntesis, lo veremos después, ¿ya? Esto también, este es un término muy importante, pero si lo leen, ya lo van leyendo. Esta es una definición muy bonita, ¿no? Como yo les dije, no hay una definición exacta de la vida. Es una pregunta nada fácil de responder, como dice la presentación. La vida en sí es una entidad abstracta, o sea, es una idea, pues la vida en sí, pues uno no lo palpa, ¿no? La vida se manifiesta en los seres vivos, ¿no? Que se concreta en los seres vivos, ¿no? Y eso es lo que uno estudia, ¿no? Pero básicamente, pues estudia la biología, estudia la vida, como les digo, la cual se manifiesta en los seres vivos en todas sus manifestaciones en la naturaleza, ¿no? Como les digo, ¿no? Lo único observable y tangible, así que uno lo puede medir, estudiar y obtener datos, son los organismos vivos, no la vida, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todos tenemos una intuición de ser vivo, pero la definición exacta de un ser vivo con un ser no vivo, pues muchas veces no es tan delimitado científicamente, ¿no? Como los virus, por ejemplo, ¿no? Algunos lo consideran ser vivo, otros no lo consideran ser vivo. Entonces es en algunos casos, pues la discriminación de vivo y no vivo muy, muy complejo y también muy controversial porque no todos los biólogos o en términos generales científicos, ¿no? Porque no científicos de área social, pues tienen una definición exacta para denotar a un ser vivo de un ser no vivo, ¿no? Lo mismo también de la vida y la muerte, ¿no? O sea, todos tenemos una concepción de la muerte, ¿no? Pero también el estudio de la muerte es un estudio muy, muy, muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Claro que el muerto se manifiesta, ¿no? Con pérdida de funciones, ¿no? Y características propias del muerto, ¿no? Pero la vida y la muerte es muy, muy interesante el estudio, ¿no? Entonces, la vida se puede definir como un proceso físico-químico, ¿no? Básicamente, para entender vida y tener una aproximación a lo que es en la naturaleza, es la definición de materia viva, ¿no? La materia viva es una materia, ¿no? Y como materia está estructurado por elementos químicos, está estructurado por moléculas químicas, y también en la materia viva, como toda materia, pues en él influyen las leyes de la física, ¿no? La gravedad, la temperatura, ¿no? Infiere, pues, en algunos casos el movimiento, ¿no? O sea que la materia viva es un sistema físico-químico, ¿no? Entonces, como está acá, la vida se define como el conjunto de procesos físicos y químicos, ¿no? Pero lo que diferencia sustancialmente de la materia viva de la materia inerte, esto sí está claramente diferenciado, es que los seres vivos son termodinámicamente activos. Es decir, de que los seres vivos, como está acá en la presentación, obtienen energía del entorno. Esa energía la transforman y lo utilizan para seguir viviendo, como la respiración, la asimilación de los alimentos, la excreción, la reproducción, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una diferencia fundamental entre materia viva y materia no viva, ¿no? Que la materia viva es un sistema físico-químico sumamente complejo y termodinámicamente activo. Es decir, de que la materia viva capta energía del entorno, la asimila, la transforma y la utiliza para seguir viviendo, ¿no? Y esto lo vemos fundamentalmente en las plantas, ¿no? Las plantas captan la energía del sol, ¿no? Con esa energía hacen fotosíntesis y con esa fotosíntesis le permite la vida a ellos y a los seres que dependen de la fotosíntesis del vegetal para seguir viviendo, ¿no? Aunque la fotosíntesis también se hace en otros seres vivos, ¿no? Pero acá hablamos de lo que más conocemos, las plantas, ¿no? Entonces, como le decía, el conocimiento profundo de la biología contribuye a respetar la vida,
¿no? A los seres vivos y de manera ambiental, no solamente los seres vivos, sino también apreciar y valorar la naturaleza, el ambiente en todas las formas. ¿Por qué? Porque la vida, los seres vivos se encuentran, se manifiestan en la naturaleza. Y también, como les dije, hay un equilibrio en la biología del ser vivo. Debe de haber una biología en el pensamiento y actitud como conducta en el ser vivo, pues también hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio entre los seres vivos y su naturaleza, su medio entorno, su medio ambiente entorno en el cual viven, ¿no? En el cual viven. Bien, hasta el momento, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna opinión de ustedes? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna opinión? Ya somos 21, ¿ya? Estamos bien, empezamos con 8, me parece, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de lo que estemos hablando? Bien, ¿podemos avanzar? ¿Podemos avanzar, jóvenes? Sí, profe. Ya, gracias. Gracias, muy amable. Entonces, bien, eh, básicamente, aunque esto también no es aceptado por todos los biólogos, los seres vivos se clasifican en reinos, ¿no? Aunque esto no es aceptado por todos, ¿no? Pero sin embargo, deben de conocer que muchos biólogos proponen la existencia de 5 reinos en la naturaleza, ¿no? El reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, que es también llamado el reino micota, el reino de los protistas y el reino procariota, que involucra a bacterias, ¿no? Las bacterias arqueas y las bacterias, si no me equivoco, le llaman eubacterias, ¿no? Las arqueas básicamente se denota a bacterias que viven en condiciones extremas muy difíciles, ¿no? Como temperatura, ¿no? Cerca de 100 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Condiciones de salinidad, por ejemplo, ¿no? Y que se supone mantiene las mismas características biológicas desde los albores de la vida, ¿no? Entonces, muchos biólogos consideran que deben de conocerlo que existen 5 reinos en la naturaleza, en la cual se agrupan los seres vivos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal, los reinos de las plantas, el reino de los hongos, el reino de los protistas, el reino de las procariotas, ¿no? Que involucra arqueas, bacterias y otros también, ¿no? El reino animal ya tienen la idea, el reino vegetal ya tienen la idea, el reino de los hongos está constituido por los hongos, ¿no? Básicamente que no están diferenciados en tejidos, ni órganos, ni aparatos, ni sistemas, presentan célula eucariótica, o sea, célula con núcleo, no hacen fotosíntesis y por tanto no tienen clorofila, y obtienen sus alimentos del entorno por absorción, ¿no? Los protistas básicamente incluye a algas y protozoarios, ¿no? Esos son los protistas, ¿no? Las procariotas, el reino procariota, llamado antes reino monera, quizá en la pre lo han escuchado como monera o en el colegio. Básicamente, bueno, los protistas también están formados por células eucariotas, o sea, por células con núcleo, que se diferencian en el reino protistas en algas y protozoarios. Y el reino procariota, antiguamente llamado reino monero, abarca todas las células procariotas, o sea, células que no tienen núcleo verdadero, ¿no? Las arqueas, por ejemplo, como les dije, son células procariotas, bacterias que habitan en ambientes con condiciones extremas, ¿no? Extrema de temperatura, extrema de salinidad, y se considera que mantienen su misma biología desde los albores de inicio de la vida en la naturaleza, ¿no? Y las bacterias, que son células procariotas, ¿no? La mayoría de ellas microscópicas, ¿no? Que no tienen un núcleo verdadero, no presentan organelos celulares, y las demás características de las bacterias que lo verán en microbiología general y también en laboratorio en biología, si ustedes y yo conversamos en el mismo laboratorio, ¿no? Básicamente uno conoce un ser vivo porque nace, crece, se reproduce y muere.
Pero en verdad las características generales van más allá de esto, ¿no? Todos conocemos de colegio, ¿no? Que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Pero las características de los seres vivos van mucho más de eso, ¿no? O sea, es más complejo, ¿no? No es simplemente lo que menciono, ¿no? Aunque lo que he mencionado, nacer, crecer, reproducir y morir, pues también nos forma parte de las grandes características de los seres vivos, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Entonces, acá hay una otra definición de la vida como la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico de forma adaptada a los cambios producidos en su medio, ¿no? Es decir, de que esto sí tenganlo presente de que el ser vivo depende de su entorno. El entorno modifica o influye en las funciones biológicas, ¿no? En la adaptación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Y de ahí de que el ser vivo, pues como una característica general que lo veremos de acá a unos minutos, se adapta a su entorno, ¿no? A su medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros, que estamos en Lima, inspiramos oxígeno a una determinada presión. Pero si nos vamos a Juliaca, si nos vamos a Ticlo, si nos vamos a una ciudad de altura, entonces cuando aumenta la presión, perdón, aumenta la altura, disminuye la presión. Entonces la presión de oxígeno en ciudades de altura es menor a la presión de oxígeno en ciudades que están a nivel del mar. Pero tanto en ciudades a nivel del mar como en Lima, por ejemplo, como en ciudades de altura como Juliaca, como Puno, por ejemplo, ¿no? Hay habitantes. Y los habitantes en cada sitio, en cada lugar, pues están adaptados a ese ambiente. En Lima, a una mayor presión de oxígeno. En Juliaca, en Cerro de Pasco, a una menor presión de oxígeno. Hay una adaptación. Y eso lo vemos porque cuando vamos a Ticlio, vamos a Cerro de Pasco, entonces tenemos dificultad para captar el oxígeno por la poca presión presente en esos lugares de altura, porque no estamos adaptados periódicamente a ese sitio de altura porque vivimos en ciudad a nivel del mar y no estamos adaptados periódicamente a inspirar oxígeno a esa menor presión de oxígeno en comparación a nivel del mar. Entonces, esa falta de adaptación que nos da, soroche, ¿no? Nos da soroche, hasta que pasa un determinado tiempo y esa nueva ubicación en el ambiente podría, y en este caso lo es, que una persona se adapte, y en el caso de ciudad de altura se presenta, ¿no? Sí se hay una adaptación, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de la influencia del entorno en la biología de una persona, ¿no? Entonces, este concepto de adaptación abarca una serie de conceptos vinculados con el ser humano, por ejemplo, su fisiología y su entorno, el hábitat donde habita, ¿no? Las condiciones físico-químicas, climáticas, meteorológicas, eh, en general abióticas, ¿no? De aquel ambiente donde el ser humano está adaptado y que tiene un equilibrio con las condiciones abióticas de su entorno, de su ambiente, ¿no? Y estas condiciones abióticas del ambiente, por favor escuchen, están directa o indirectamente relacionadas con la existencia. De la importancia del equilibrio ecológico, de la importancia del desarrollo sostenible y de la importancia de la no contaminación del ambiente, que es lo que estamos formándonos en estos 10 ciclos de ingeniería ambiental y de recursos naturales, ¿no? Entonces, como le decía, la vida es un concepto abstracto, no es palpable, pero lo que sí se manifiesta en los seres vivos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Cuando nace un ser viviente, no adquiere vida, sino que hereda la habilidad para construir estructuras que ponen en movimiento ese estado de la energía. Un concepto bien interesante, ¿no? El ser viviente, cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, acá básicamente menciona que la vida, y en parte lo es también, tiene razón, se hereda, ¿no? O sea, está condicionada genéticamente, ¿no? Aunque también, este es un concepto muy discutible también. Por ejemplo, ustedes han escuchado el famoso derecho genético, ¿no? Que también lo hay, ¿no?
y que se plasme en la Constitución, por ejemplo, de que la ley peruana, la Constitución defiende pues al ser vivo desde la concepción. Y en la concepción, pues, se une los genes de papá con los genes de mamá en los cromosomas de papá y los cromosomas de mamá, ¿no? Y entonces forma el cigote. Este, Forma el cigote. Un ratito, ¿no? Y el cigote tiene genes, pero los genes del cigote no son los mismos genes que la mamá y los mismos genes del papá. O sea que hay un derecho genético, ¿no? Y los genes pues sí condicionan la biología del desarrollo y la posterior manifestación de la vida en el bebito a nacer, ¿no? Generalmente 9 meses después de la fecundación, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, este concepto es bien, bien interesante, ¿eh? Y también bien debatible, ¿no? Bien interesante. Ahora, obviamente, pues, la vida no solamente depende de los genes, ¿no? También depende de otras condiciones, ¿no? Pero ese es un concepto muy importante que también, como dijimos, y lo veremos también en la actividad cultural, está muy ligado a los criterios filosóficos, ¿no? Otra definición muy importante, ¿no? Más que nada desde el punto de vista bioquímico, ¿no? La vida es un conjunto de microestados de la energía que se asocia con una demora de la dispersión espontánea de esa energía. Es decir, de que la energía acá se manifiesta como reacciones bioquímicas. Y en parte tiene razón, porque el ATP es una molécula que almacena energía. ¿Y cómo se forma? Por reacciones bioquímicas, justamente por la respiración celular. En nosotros, por respiración celular aeróbica, ¿no? Que lo veremos globalmente en biología general y que lo veremos con mucho detalle si es que tienen a bien y me honran con matricularse conmigo en bioquímica, ¿no? Entonces la energía de los seres vivientes salta de un microestado a otro, siempre controlada por ciertos operadores internos del mismo sistema termodinámico. Entonces acá eh, ingresa un nuevo factor importante que lo dijimos en materia viva, la termodinámica, es decir, el estudio de la energía y sus transformaciones, como por ejemplo la energía mecánica, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un tema muy, muy complejo, ¿no? Que la vida no es solamente el estudio de la biología, no también que como rama auxiliar acá tiene la físico-química con la termodinámica, ¿no? Entonces, para denotar más la definición bioquímica de lo que les he mencionado, acá en la presentación dice que los biólogos identifican tales operadores, o sea, operadores internos, como enzimas. Y las enzimas es un término muy importante en biología, por ejemplo en bioquímica. Nunca se olviden que las enzimas son biocatalizadores, o sea, son catalizadores que aceleran una reacción bioquímica para que llegue rápidamente al estado de equilibrio, pero que inicialmente se encontraron en los seres vivientes, por eso que son biocatalizadores, eso nunca se olviden. Nunca se olviden que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Nunca se olviden ahora que las enzimas son biocatalizadores. Y también las enzimas, aunque no es bioquímica, tienen una aplicación en ambiental, en tratamiento de aguas, por ejemplo. Aunque el uso de las enzimas en ese protocolo no es bioquímica, pero se usan de manera ambiental también. Entonces, este es importante, ¿no? Y acá también tenemos una relación de la definición de materia viva que les mencioné, ¿no? Esta es la razón por la cual se considera que la transferencia de energía en los sistemas vivientes es una coordinación no espontánea de varios procesos espontáneos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Importante, ¿no? Que después lo discutiremos mejor. Entonces, viene la complejidad de las reacciones bioquímicas, las funciones biológicas que implican, ¿no? A nivel de los genes, a nivel de las proteínas, a nivel de los carbohidratos, a nivel del metabolismo, que lo veremos después. O sea, es importante, ¿ya? Importante, ¿no? Pero ¿cómo se sabe que algo está vivo? Acá también está en parte lo que hemos hablado, ¿no? Cuando se observa que se toman sustancias del medio,
Y tomar sustancias del medio, por ejemplo, es tomar energía del medio. ¿Y esto a qué me recuerda? La definición de materia viva. Tomar sustancias del medio en el que está, las incorpora a su organismo para mantener su estructura y metabolismo, arrojando al medio el resto. Básicamente esto tiene que ver con los alimentos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, claro, porque el alimento uno lo capta del entorno, por ejemplo, nosotros lo captamos de los alimentos, este, y lo asimilamos, ¿no? Lo asimilamos. Esos alimentos, por ejemplo, de la glucosa, captamos energía para nosotros en la respiración celular aeróbica. Y hablando de la glucosa, este, nunca se olviden que la glucosa es una molécula energética. Esto nunca se olviden, ¿ya? La glucosa es una molécula energética. Esto nunca se olviden. No se olviden lo que es célula, no se olviden nunca lo que es enzimas, no se olviden nunca lo que es la glucosa. Como les dije, creo en actividades culturales, uno pues no va a aprender todo lo que le enseña en la universidad porque no somos Da Vinci, ¿no? O sea, no somos todistas, ¿no? Yo llevé, pues, como le dije, en la universidad matemática 3, matemática 4, pero no tengo en la mente las ecuaciones diferenciales en el libro Macarenco, ni tengo en la mente los problemas de Leitol, ¿no? Ni tampoco del libro Figueroa, que dije que era bueno en matemática básica, no los tengo en la mente, ¿no? Pero sí hay cosas que genéricas en la formación universitaria que todos debemos de tener de todos los cursos, ¿no? En biología, por ejemplo, las cosas que le estoy diciendo, ¿no? Y otra cosa más que deben de saber. Así también en matemática, en cursos de conservación de recursos naturales, en cursos de química orgánica, en cursos de bioquímica, en cursos de mecánica de fluidos, termodinámica, operaciones unitarias, y cuanto más los de especialidad, ¿no? Porque es lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Entonces, como le decía, se adquiere sustancias del medio, las incorpora para mantener su estructura y metabolismo después lo definiremos, pero vamos a tomarlo acá como parte de la función, y en verdad lo es, parte de la fisiología, y en verdad lo es, arrojando al medio el resto, o sea, hay una excreción de sustancias que no la aprovechamos, como también de energía. Ahora, esa característica de los seres vivos, de todo lo que les he mencionado, de los alimentos, tiene el nombre de autopoiesis, que quiere decir automantenimiento. O sea, la característica de captar alimento, de incorporarlo al organismo para mantener la fisiología y la forma, la estructura material, o también hay alimentos plásticos que ayudan digamos, a reemplazar estructuras materiales caducas, ¿no? Las proteínas se renuevan, la hemoglobina se renueva, por ejemplo, y se forma periódicamente nueva hemoglobina, y la hemoglobina es una proteína, una materia, entonces para formar esa proteína periódicamente se necesita alimento. En términos generales, esto se llama alimentos plásticos, ¿no? Entonces para mantener su estructura, su constitución material. Y lo que no nos sirve en la sangre se elimina, se excreta, porque también son tóxicos. Esto en la aparato urinario, en la orina fundamentalmente, ¿no? Como también en la defecación, ¿no? Entonces, esto se llama autopoiesis, ¿no? Que quiere decir automantenimiento. Y el automantenimiento, ¿qué implica? Equilibrio interno. Pues esa palabrita, jóvenes, es importante para la vida, el equilibrio, el equilibrio. Profesionalmente hay que ser equilibrados, ¿ya? Éticamente hay que ser, moralmente hay que ser equilibrado, o sea, esta palabra es importantísima, el equilibrio. Entonces los seres vivos somos máquinas autopoéticas, ¿no? Transformamos la materia, convirtiéndola en nosotros mismos, de tal manera que el producto es nuestra propia organización. Y una vez más, la organización que implica, la buena organización que implica equilibrio, equilibrio, en forma y función, por lo menos desde el punto de vista biológico, ¿no? Bien, siempre viéndolo ahora acá.
Entonces, esto lo veremos después, ya. Solamente mencionar que el Perú es un país bendecido por la biodiversidad importante que tenemos, y esto lo veremos después, cuando veamos célula, las macromoléculas célula y las funciones básicas como fotosíntesis y respiración celular. Bueno, la teoría del Big Bang, la teoría de el, el origen prebiótico de externo a la Tierra, esto lo veremos después, ¿ya? Esto lo veremos después, ¿ya? Lo veremos después, ¿ya? Lo veremos después, jóvenes, ¿ya? Esto también lo veremos después, ¿no? Esto lo veremos después. Lo veremos también después, pero algo importante que marcó un hito en la biología, tanto como conocimiento como protocolo experimental, fue la negación de la generación espontánea, porque ya de la antigua Grecia, no sé si les comenté, no creo que no, en actividades culturales creo que no les comenté, se pensaba que la vida, las células, se generaba espontáneamente. Esto es un conocimiento de la antigua Grecia, pero ya con el señor Francisco Redi y sobre todo con el padre de la microbiología moderna, Luis Pasteur, por experimentos científicos, comprobados científicamente. Por eso le digo que dio auge al conocimiento biológico, porque este es un conocimiento que se basó en la ciencia, en el método científico, aparte que para denotar ese conocimiento plantearon procedimientos experimentales que se llaman protocolos de experimentación para denotar un conocimiento, en este caso para negar la generación espontánea. Esto también lo veremos después, pero les adelanto porque fue un hito en la historia de la biología en el siglo XIX, básicamente con Luis Pasteur y anteriormente con Francisco Redi, ¿no? Esto lo veremos después, ¿ya? Esto lo veremos después. Acá está como lo Francisco Rey de los experimentos, miren los primigenios experimentos de biología, casi caseros, ¿no? A comparación de lo que ustedes ven en los estudios del virus del COVID, por ejemplo, ¿no? Todo ya con bioseguridad, con equipos de reactivos de biología molecular, todo especializado, ¿no? Entonces que se denota pues la estructura genómica del virus del ARN, cómo infecta, la inmunología, ¿no? Entonces, felizmente que la ciencia tiene avance pues desde sus albores hasta la actualidad, ¿no? Y aparte de eso tenemos la proteómica, la genoma, la bioinformática, la genómica, la biotecnología, entre ellos la biotecnología ambiental, que espero que les enseñe microbiología ambiental y tanto por ahí, ¿no? Entonces los seres vivos como sistema químico, recuerden que es materia, pero materia viva, ojo, materia viva, fundamentalmente está formado por bioelementos. Y los bioelementos primarios, o sea, lo que se encuentran en gran cantidad y importantes funciones en la materia viva es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Algunos consideran además el fósforo y el azufre. Pero los cuatro primeros son fijos, los bioelementos primarios, ¿ya? Son fijos. El famoso CHOM, C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y algunos añaden también, otros no. Por eso les digo, no todos los conocimientos de biología son universales. Algunos añaden como primarios el fósforo y el azufre. También tenemos secundarios que están en menor cantidad que los primarios, pero tienen importantes funciones. Entre ellos, algunos colocan al fósforo y al azufre, pero también como bioelementos secundarios tenemos al sodio, al cloro, tenemos al potasio, al magnesio y otros más también. Además de que también tenemos bioelementos en pequeña cantidad, que se llaman oligoelementos, como el cobalto, ¿no? Tenemos plata, tenemos molibdeno y otros también, pero están en muy pequeña cantidad, selenio, silicio inclusive, ¿no? Son oligoelementos. La palabra oligo es pequeñísimo, ¿no? Algo importante que lo van a ver en química orgánica y sobre todo en bioquímica, si me honran ustedes y lo llevamos juntos, es de que el carbono constituye la base de la unión de otros elementos químicos para formar biomoléculas. Y en el uso del carbono hay un principio bioquímico que se llama el principio de la idoneidad. Es decir, de que los constituyentes de la materia viva, por ejemplo el hombre, la célula, no están por estar, están por una razón. O sea, hay una estructura, su presencia y una función que ese elemento, en este caso elemento químico seleccionado, aplica para la vida, para los seres vivos y su funcionamiento.
Lo mismo para las moléculas, lo mismo para las macromoléculas, lo mismo para los organelos, lo mismo para las células, lo mismo para lo demás organización biológica. O sea, la idoneidad de los constituyentes de la materia viva, en este caso elementos químicos. ¿Por qué? Porque el carbono tiene dos cosas químicas fundamentales que es importante para la bioquímica de los seres vivos. Primeramente, la autosaturación, que como ustedes saben, el carbono se une con 4 elementos, porque tiene como valencia 4, que constituye la base de la química orgánica. Y además, el carbono, por autosaturación, se puede unir con otros 4 átomos de carbono, con enlace covalente. Y el enlace covalente es un enlace resistente, fuerte, que no se rompe fácilmente. Entonces, esa es una característica importante del carbono para bioquímica, para los seres vivos, la autosaturación. La otra característica que es fundamental es de que el carbono presenta cadenas carbonadas estables. Es decir, de que el carbono se une con otros carbonos y esa unión, esas cadenas carbonadas son estables. Y sobre esa unión de carbono se agregan otros elementos químicos para formar la diversidad de biomoléculas que forman la materia viva. Esto es importante, ¿ya? El carbono y la idoneidad. Pero entre los principales bioelementos primarios tenemos el carbono, que es la base de la unión con otros elementos químicos para formar biomoléculas. Por ejemplo, en los carbohidratos, ¿cómo se llama esto? Ahí está, los hidratos de carbono, o carbohidratos, ¿no? En las proteínas, fundamentalmente, ¿no? En algunos lípidos, aunque no es exclusivo de carbono, y también como estructura en los ácidos nucleicos, ¿no? En los ácidos nucleicos, ¿no? También el carbono se encuentra en organelos, en células, tejidos, etc. Es decir, como les dije, la estructura de autosaturación y la estructura de cadenas carbonadas estables forma parte de biomoléculas, organelos, células, tejido, órgano, aparato, sistema, individuo. Ya, eso es importante. Ya, eso es importante. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que quieren que repita? ¿Algún aporte de ustedes? ¿Podemos avanzar, jóvenes? Creo que sí, ¿no? Bien. La verdad que el tiempo se me va. El tiempo se me va. Entonces nunca se olviden que la unidad básica de la vida es la célula, pero la mejor definición, la unidad básica de los seres vivos, esa es la mejor definición, porque como digo, la vida es un concepto abstracto, ¿no? No se puede percibir, digamos, no lo puedo, como vida no lo puedo estudiar, ¿no? Se manifiestan los seres vivos, ¿no? Eso sí, y hay características de la vida, claro que sí, ¿no? Pero digamos que la célula es la unidad fundamental o básica de los seres vivos, ¿no? Y de ahí se derivan todos los seres vivos, ¿no? Aparte del gran conocimiento de la teoría celular, que una célula proviene de otra célula, ¿no? Desde la ameba, que es un tipo de protozoario, y el protozoario es un protista, como les dije, hasta la ballena azul, un tipo de animal grandísimo, y va en una organización siempre de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Lo sencillo es el átomo de carbono, más complejo es la biomolécula, más complejo es la macromolécula, más complejo es la célula, más complejo es el tejido, más complejo es el órgano, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, al ser humano, el individuo, ¿no? Aunque no todos los seres vivos tienen esa misma organización, algunos un poco menor, otros más, pero en todos los niveles, sea mayor o menor, siempre es complejo, ¿no? Entonces, las características de los seres vivos tenemos, y lo vamos a ampliar más, tenemos la adaptación, tenemos la alta estructura y organización, tenemos el metabolismo, tenemos la homeostasis, es decir, de que los seres vivos controlan su equilibrio interno, controlan, mantienen la homeostasis, y también hay mecanismos para reparar si se perdió la homeostasis, por ejemplo, la coagulación sanguínea.
Como siempre, una característica de los seres vivos es la reproducción, otra característica de los seres vivos es el crecimiento y desarrollo, otra característica es la irritabilidad, la adaptación, ¿no? Entonces, otra característica de que tenemos un tiempo de vida, heredamos características genéticas, también como parte del metabolismo requiere aporte de energía constante, recuerden la definición de materia viva, como parte de estructura y organización presentamos estructuras complejas altamente organizadas, desde las bacterias hasta el ser humano, que es quizá la corona de los seres vivos, quizá. Pero de todas maneras tenemos un nivel de complejidad, en algunos menor, en algunos mayor, pero sin embargo un nivel de complejidad. Por ejemplo, algunas bacterias pueden sintetizar 3.000 proteínas diferentes, imagínense. Una bacteria diminuto puede sintetizar 3.000 proteínas diferentes, ¿no? Para que vean la complejidad de la bacteria. Ahora, si en el ser humano, pues ya son millones, ¿no? Millones, ¿no? Y es más complejo, ¿no? Pero vamos al sentido de que todos los seres vivos, en menor o menor grado, presentamos estructuras complejas altamente organizadas. Y como siempre, por la teoría celular, aparte de que una célula proviene de otra célula, todos los seres vivos, por la teoría celular de Sleden y Schwann, estamos formados por células, ¿ya? El tiempo se me va. Los seres vivos tienen características distintivas, como estructuras. Un animal es diferente de una planta, metabolismo, las plantas tienen metabolismo, los animales no lo tienen, reproducción, reproducción sexual, reproducción asexual, partenogénesis, crecimiento, algunos crecen más como la jirafa, otros menos, homeostasis, tenemos mantener el equilibrio interno, y ese equilibrio interno se denota por reacciones bioquímicas, pero esas reacciones bioquímicas no es igual en todos los seres vivos. Adaptación es diferente, distintiva, porque algunos se adaptan a temperaturas extremas. Por ejemplo, en los casquetes polares he encontrado bacterias, y hay bacterias que también se adaptan al entorno de ambientes calurosos como en Europa, que están más de 40 a nivel de verano, o en África, que ustedes saben que por ubicación tropical tiene temperatura alta, ¿no? Y los seres vivos están formados por componentes químicos como agua y minerales, ¿no? Carbohidratos, macromolécula, proteínas, macromolécula, ácidos nucleicos, macromolécula, lípidos, se le considera macromolécula básicamente por la función y la estructura, aunque los carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos son monómeros, son polímeros, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos son polímeros, que lo diremos después, los lípidos no lo pueden ser. ¿Y los ácidos nucleicos qué realizan? Realizan la transcripción, es decir, cuando el ADN forma ARN mensajero, hace la traducción, cuando el ARN mensajero forma proteínas, eso se llama el dogma central de la biología, les repito, los ácidos nucleicos realizan transcripción. La transcripción es cuando la información del ADN se copia en términos de ARN mensajero, esa es transcripción. Y la traducción es cuando el ARN mensajero va a los ribosomas y sintetiza proteínas. Eso se llama traducción o síntesis de proteínas. La transcripción y la traducción es parte del dogma central de la biología. Además, que los ácidos nucleicos realizan replicación. Y la replicación básicamente se da a la duplicación de material genético, de material del ADN. Esa es una replicación, ¿ya? El material del ADN. Cuando el ADN forma otro ADN similar, eso se llama replicación. Este término también se aplica a los virus. Los virus se replican, por lo que veremos después. Dios mío, el tiempo se me va. Entonces, los niveles de organización son bastantes, ¿no? La biosfera es toda la zona del planeta en donde hay seres vivos. Esa es la biosfera, ¿ya? Entonces, los niveles donde no hay vida son abióticos. En el ecosistema, el factor abiótico son los factores de un ecosistema que no tienen vida: el suelo, el agua, la temperatura,
la humedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces tenemos partículas subatómicas, los átomos, las partículas subatómicas, y de los átomos, en actividades culturales, vamos a ver átomos como una escuela de los griegos, relacionado también en la química, y hablaremos algo de los quarks. Los elementos que son los bioelementos, porque están en la materia viva, ya lo hemos hablado. Las biomoléculas, que agrupa a todo, agrupa molécula, macromolécula, ¿no? Y los organelos, ¿no? Entonces, este es un nivel de organización previo a la célula, previo a la célula. Entonces, lo que hemos hablado acá son los abióticos, ¿no? O sea, tenemos acá los abióticos, ¿no? Tenemos acá las partículas subatómicas, los átomos, los bioelementos, los átomos, los bioelementos, las biomoléculas y los organelos. Esta es una organización abiótica, o sea, no presentan vida en sí mismo. Pero lo biótico ya presenta vida, la célula tiene vida, por eso que es la unidad básica de los seres vivos, porque la célula presenta vida. Tejidos, que lo veremos, órganos, que lo veremos, sistemas, que lo veremos, organismos multicelulares, que están organizados en diferentes sistemas o aparatos, que lo veremos, y finalmente el individuo, ¿no? Un ser vivo independiente. Entonces, a partir de la especie, o sea, la especie, digamos, es la unidad básica de la taxonomía, que involucra la identificación taxonómica de un grupo de individuos con características similares, iguales, ¿ya? Que lo denota como individuos de una especie. Todos los hombres, por ejemplo. El hombre es una especie, ¿no? Y hay características comunes a la especie, como también hay diferenciación en las especies, ¿no? Entonces la especie es la unidad básica en ecología. Siguen los niveles de organización ecológica, como son poblaciones, comunidades y ecosistemas, que lo veremos después, ¿ya? Tenemos acá los niveles de organización: nivel subatómico, nivel atómico, nivel molecular, nivel subcelular, nivel celular. Acá no hay vida, son abióticos. De célula en adelante ya hay vida. Nivel celular. Tisular es tejido. Órgano, que se agrupan aparatos, sistema, acá falta sistema. Cuando se agrupan los aparatos del sistema, forma el individuo de una especie, el individuo de una especie. Ahora, la organización ecológica es la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera, que lo veremos en la clase de ecología. Todo lo veremos en su determinado momento. Tenemos acá también otra clasificación, ¿lo ven también? ¿No? Igual. Y esto es lo que teníamos conversado. Vamos a avanzar rápidamente, no sin antes. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? El tiempo me está ganando. ¿Está claro, chicos? Todo bien, profe. Ya, gracias. Entonces, chicos, vamos a hablar de las ramas de la biología y las ciencias auxiliares, ¿ya? Rápidamente, el tiempo me está ganando, Dios mío. El tiempo me está ganando. Acá está. Rápidamente, ¿ya? Rápidamente. Entonces, las ramas de la biología son las distintas ciencias biológicas, que son ciencias de la biología, porque la biología estudia los seres vivos en la naturaleza. Y los seres vivos en la naturaleza se diferencian en múltiples formas y múltiples características que implican el estudio de todo lo relacionado a los seres vivos, ¿no? Y las ciencias auxiliares implican otras ciencias que no son biología, pero que sí ayudan al conocimiento, a la obtención de conocimiento en biología, ¿no? Entonces la biología es la ciencia que estudia la vida, pero en concreto a los seres vivos, eso no se olviden, ¿ya? Entonces estudiar los seres vivos es un campo muy amplio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la morfología. La morfología es como la anatomía.
sino que la morfología estudia la estructura externa de los seres vivos, básicamente la silueta. En cambio, la anatomía, digamos, involucra todo, todas las estructuras materiales que constituyen a los seres vivos, básicamente las estructuras internas, ¿no? Por ejemplo, hígado, músculo, páncreas, ¿no? Entonces, esa es una diferencia en morfología y anatomía. Pero un término más genérico, más conocido es anatomía, ¿no? El desarrollo de la vida, que dijimos la biología del desarrollo y la evolución de la vida, de los seres vivos, básicamente, con el famoso biólogo Charles Darwin, ¿no? Entonces es importante porque pues uno pues en la biología no va a conocerlo todo, ¿no? Es muy amplísimo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la biología celular o citología que estudia a la célula, ¿no? La biología celular o citología estudia a la célula. La biología del desarrollo, antes llamada embriología, estudia el desarrollo de los seres vivos desde que se conciben, o sea, desde la fecundación, de la formación del cigoto, hasta que nacen, hasta el alumbramiento. La biología marina, llamada también hidrobiología, estudia a todos los seres vivos que habitan o tienen relación con el agua. O sea, disciplina de la biología que estudia los fenómenos biológicos entre los seres vivos, las funciones de los seres vivos en el medio marino. Fundamentalmente en medio acuático de manera general, porque el medio marino es mar y el agua donde hay seres vivos no solamente mar, también hay seres vivos en aguas continentales, por ejemplo, ¿no? Entonces es medio acuoso, ¿no? Medio acuático, ¿no? La hidrobiología o biología marina. La biología molecular básicamente estudia procesos biológicos a nivel molecular. Y si es a nivel molecular, implica la estructura química y la función biológica que esa estructura química conlleva y hace. Como les dije, básicamente denota la estructura, función y composición de las moléculas importantes, básicamente en la síntesis de proteínas y en el ADN, y aspectos relacionados con el metabolismo. Pero básicamente la biología molecular se aplica al ADN, básicamente, como también a la síntesis de proteínas, ¿no? Recuerden que la bioquímica es la química de la vida. Ya la bioquímica también es una ciencia biológica, pero también la bioquímica es una ciencia química, ¿no? Que estudia la estructura, las reacciones bioquímicas y los procesos bioquímicos y la estructura química que se presenta en los seres vivos, ¿no? La botánica ya lo conocen, estudia los vegetales, especialmente a nivel taxonómico. La taxonomía tiene que ver con la clasificación de los seres vivos en la naturaleza, de acuerdo a características, ¿no? Genéticas, morfológicas, fisiológicas, de hábitat, de ecología, qué sé yo. La ecología, que es importante para la ingeniería ambiental, es una rama de la biología que estudia a los seres vivos y su hábitat, básicamente a los seres vivos y su relación con su medio ambiente y la relación de los seres vivos con otros en el ambiente entre sí. Ya, esa es la ecología. Rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos y su hábitat. En vez de hábitat, pongámosle medio ambiente. Y también la relación de los seres vivos con otros seres vivos en su medio ambiente. La fisiología, como les dije, estudia las funciones biológicas. ¿Dónde se presentan esas funciones biológicas? En los seres vivos, ¿no? La genética tiene que ver con los genes, con la estructura y función. Y la función fundamental, valga la redundancia, de los genes es la herencia. También la reparación de los genes cuando están mal estructurados, la expresión de los genes, que es algo maravilloso, el genotipo, que es todos los genes que están en una célula, en un ser vivo, el fenotipo, que es todos los genes que se expresan en el ser vivo, es importante. La microbiología vital en este tiempo es una rama de la biología que estudia a los microorganismos, como los virus, por ejemplo. La microbiología también tiene especialidades, la bacteriología, la micología, la parasitología, la inmunología, la virología, que estudia los virus, como el virus del COVID, y otras más también. La zoología, conocida por todos, que estudia los animales, ¿no? Y como ciencias auxiliares tenemos acá la física, porque hay fenómenos físicos que se estudian en biología, como por ejemplo la presión sanguínea. Las matemáticas, pues se utilizan modelos matemáticos para entender funciones biológicas, como por ejemplo el crecimiento microbiano. La química unida a la biología, que se llama la bioquímica, que ya les expliqué, ¿no? Por ejemplo, la digestión de los alimentos, es decir, convertir los alimentos, las macromoléculas de la dieta,
en unidades químicas menores que son asimilables, es una reacción bioquímica que se presenta en los seres vivos, ¿no? Entonces la química, en cuanto a la bioquímica, que es una ciencia química también, es una rama, es una ciencia auxiliar de la biología, ¿no? La geología es importante porque la geología tiene que ver con adaptación. Entonces la adaptación de los seres vivos también depende de la geología del ambiente, ¿no? Como características del suelo, altura de las montañas, dinámica de sedimentación, transporte, qué sé yo, ¿no? La meteorología y la climatología, que también lo van a llevar en el sexto ciclo, meteorología, y no, en el quinto ciclo de meteorología y sexto ciclo de hidrología, también porque son factores abióticos como la temperatura, precipitación, son factores limitantes para el desarrollo, ¿no? Y también la meteorología que se encarga de la evolución puntual del tiempo atmosférico, ¿no? Lo que uno conoce como el calor, la humedad, qué sé yo, ¿no? Tenemos la aerobiología, básicamente los patógenos que se pueden transportar por el aire, la anatomía, que como le dije, básicamente estudia estructuras internas en los seres vivos y sus órganos, o sea, la composición material, pero internamente, ¿no? Y la morfología es la silueta, lo externo, ¿no? La composición material interna de los seres vivos, ¿no? Anatomía humana, anatomía vascular, anatomía bacteriana, eso lo hay, ¿no? Y se estudia, por ejemplo, los órganos análogos u órganos homólogos. Los órganos análogos, los órganos homólogos son aquellos órganos que están ubicados en sitios parecidos en diferentes individuos y cumplen una misma función. Por ejemplo, el brazo de un humano y el miembro superior de un perro, por ejemplo, ¿no? Tienen diferente origen genético, están ubicados en un mismo sitio homólogo y tienen la misma función, ¿no? Los órganos análogos son aquellos órganos que tienen una diferencia de desarrollo y genético diferente, pero cumplen una misma función. Ese es un órgano homólogo y un órgano análogo, ¿ya? La aracnología tiene que ver con el estudio de los arácnidos, ¿no? La astrobiología, lo que les comenté, lo que vi en Breña, sí que hay o no vida en otros lugares fuera de la Tierra, ¿no? La bacteriología es una ciencia microbiológica que estudia básicamente a las bacterias, ¿no? Las bacterias, ¿no? Bueno, acá está un poquito, bueno, a los procariotas, ¿no? Podríamos decir que sí, a los procariotas también podríamos decir que sí, ¿no? Y básicamente estudia las bacterias, ¿no? Y las bacterias son procariotas, ¿no? La biofísica estudia los fenómenos físicos que se presentan en los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, la respiración interna, los fenómenos de formación de orina, por ejemplo, la respiración interna, la respiración externa y, como les dije, la presión arterial, por ejemplo, ¿no? La biogeografía, básicamente, la distribución de los seres vivos en el planeta. Esto es importante, la bioinformática, una ciencia puntal en los últimos tiempos, se dedica a gestión y análisis de los datos biológicos utilizando software, ¿no? Es decir, se dedica a la gestión y análisis de datos biológicos utilizando software, ¿no? La biología ambiental, que es rama para nosotros, que en parte hablaremos, ¿no? Rama de la biología que estudia la interacción de los seres vivos con el ambiente y el ser humano, ¿no? Esta relación de los sistemas biológicos con el entorno natural, de manera natural que su conocimiento permita minimizar el impacto de las actividades humanas sobre el medio natural. Es decir, que la biología ambiental denota primeramente el desarrollo sostenible, la no contaminación, la actividad humana con tal de que no contamine el ambiente por procesos biológicos, ¿no? Por procesos biológicos, ¿no? La biología estructural es una rama de la biología molecular que estudia proteínas y ácidos nucleicos. Yo le dije que biología molecular básicamente trata de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el descubrimiento del ADN es un término de biología estructural que denota la estructura en doble hélice del ADN, que es un tipo de ácido nucleico, y que lo enmarcan en biología estructural, ¿no? La biología evolutiva tiene que ver con evolución, que ya les expliqué. La biología humana o antropología, pues es una antropología biológica, un poco diferente a la antropología como ciencia social que se estudia en la Universidad Católica o San Marcos, por ejemplo, ¿no?
tiene que ver todo lo del hombre, ¿no? La parte evolutiva, la variabilidad genética, la expresión intelectual, la expresión de algunos datos en la constitución, como las huellas dactilares, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver todo con la antropología biológica, ¿no? La biología reproductiva es un estudio muy importante, tiene que ver con sexología y reproducción, ya de los seres vivos es muy importante, tiene que ver con los estudios de reproducción sexual, asexual en plantas y animales, y los estudios de fertilidad, fecundación in vitro, que es una aplicación, o avances en la reproducción asistida, que es muy importante, ¿ya? Tenemos la biología de sistemas, modelos matemáticos para explicar funciones biológicas o experimentos biológicos, la biomecánica, que estudia estructuras mecánicas como huesos, músculos, circulación sanguínea, en donde están implicados con el movimiento, ¿no? La biónica trata de solucionar problemas en biología en base a la arquitectura y la ingeniería y la tecnología, ¿no? Esa es la biónica, ¿no? La bioquímica ya les expliqué, la química de la vida. La biotecnología también es muy importante, ¿no? Trata sobre el control de los procesos biológicos para obtener un producto de interés, ¿no? O sea, el control de los procesos biológicos, que es la tecnología, ¿no? Yo controlo un proceso biológico con tal de obtener un producto de interés por el control de aquel proceso biológico. Esa es la biotecnología, ¿no? La carcinología tiene que ver con ¿cómo se llaman? Los crustáceos, ¿no? También le llaman malacología. La cladística también es importante, ya tiene que ver con relaciones evolutivas. Este es un estudio, pero tremendo. La corología tiene que ver con la biogeografía en la distribución de los seres vivos en base a los cariotipos, ¿no? Perdón, corotipos, ¿no? Los cariotipos es diferente, tiene que ver con cromosomas, corotipos. Los corotipos son áreas de distribución generales como puede ser cuenca mediterránea, región paleártica, ¿no? O sea, la distribución, la biografía en base al área geográfica donde habitan, ¿no? La entomología, no se olviden, estudio los insectos. La epidemiología, que está en boga ahora, es una rama de la biología, pero también la estudian los médicos, que básicamente trata sobre el estudio de las epidemias, ¿no? La equinología sobre los equinodermos, ¿no? Que es un tipo de invertebrados. La embriología, básicamente la morfogénesis, básicamente esto se llama como biología del desarrollo, ¿no? La etnogénesis, la morfogénesis, desarrollo embrionario desde la fecundación hasta el nacimiento de los seres vivos. Pero, como le dije, si hablamos de embrionario, hablamos de 3 meses en adelante. Y la fecundación es antes de los 3 meses. O sea, acá, digámosle que es biología del desarrollo, ¿no? La etnobiología, muy importante. Estudio de los recursos naturales que han sido y son utilizados por las diferentes culturas humanas, como las plantas medicinales, por ejemplo. Este es un estudio muy importante. La etología, ya les dije, la conducta de los seres vivos, pero también es una rama de la psicología. La ficología tiene que ver con las algas, que es un tipo de protistas. La filogenia o filogenética también es importante, ¿no? Tiene que ver con la historia evolutiva de los seres vivos, ¿no? La fitopatología son enfermedades en plantas, ¿no? Enfermedades vegetales. La genómica también es importante, porque tiene que ver la caracterización colectiva y la cuantificación de los genes, ¿no? Tiene que ver más que nada con los genes. Caracterización colectiva y cuantificación de los genes. La herpetología también es importante para la ingeniería ambiental. Estudia a los anfibios y reptiles y anfibios, ¿no? La histología estudia tejidos. La ictiología estudia peces. La inmunología estudia las características del sistema inmunológico, que es importante, ya importante. Este es un curso en la Facultad de Ciencias Biológicas, un curso entero, muy bonito, muy importante, y muy de boga ahora con el virus del COVID por la vacuna. La limnología estudia los procesos de los medios lacustres, tiene que ver con lagos, muy relacionada a la biología, o sea, en los lagos con presencia biológica, en parte es estudiado por la limnología, pero también por la biología acuática, ¿no? La hidrobiología, ¿no? La micología tiene que ver con los hongos, ya con los hongos, estudio de los hongos. La morfología del eje, la neurobiología tiene que ver con el sistema nervioso. La oncología con el cáncer. La ontogenia, origen y generación de los seres vivos. La organografía o anatomía vegetal, ya lo entienden. La ornitología estudia las aves, y esto es importante. La ornitología estudia las aves, y esto es importante en ingeniería ambiental.
La paleobotánica tiene que ver en la conexión entre las formas pretéritas que son las anteriores y las actuales y la interpretación de los fósiles de las plantas. O sea, la paleobiología tiene que ver con el estudio de los fósiles, su investigación evolutiva, cómo vivieron, cómo murieron, cómo fue su conducta, ¿no? Y la relación de lo que fue antes con lo que es ahora, de los seres vivos, ¿no? La parasitología es una rama de la microbiología, pero no solamente de la microbiología, que estudia sobre los parásitos, ¿ya? Y las enfermedades que se llaman parasitismo. La patología tiene que ver una ciencia médica con enfermedades. Como le dije, la psiquiatría biológica, lo que le dije anteriormente, rama de la medicina que estudia los trastornos mentales desde el punto de vista de la función biológica. Por ejemplo, herencia genética, en el marco del sistema nervioso. La sociobiología también es importante como ciencia social y biología, ciencia que estudia la base biológica en relación a la sociedad entre los animales. La taxonomía estudia la rama que se ocupa de la clasificación sistemática de los seres vivos en taxones. La mastozoología estudia los mamíferos, que es importante en ingeniería ambiental. La toxicología también es importante ambiental, porque estudia los tóxicos. Y un tóxico ingresa al organismo o vía piel, o vía respiratoria, o vía oral, y hace un daño químico, un daño físico o un daño biológico, o sea, una enfermedad. Ese es un tóxico. De ahí que viene la toxicología ambiental, que es cómo el ambiente se contamina con el tóxico, y cómo el tóxico lamentablemente es un puente para que llegue el tóxico al individuo, como la contaminación con plomo, por ejemplo, ¿no? La virología, que estudia los virus, que es muy conocido ahora. Y la virología también es una rama de la microbiología, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes queridos? ¿Qué estoy haciendo acá? Uy. Profesor. Sí, escucho. Quiero verte. Creo que tengo acá. Sí, profesor, sí, está claro. Te escucho. Sí, ¿alguna pregunta? Gracias, Brandon. No tenían cómo entrar. Bien. En 5 minutos, y lo completamos la próxima semana, les quiero presentar, la próxima semana lo completamos, les quiero, sí, Carol, ya, gracias, Carol. Les quiero completar, la próxima semana lo completamos porque el tiempo se me fue, como ya hemos visto, creo que les he dado bastante información, la característica de los seres vivos, ¿ya? Lo vamos a hacer rápidamente porque tengo que tomar asistencia y también hablarles sobre la tarea que era para hoy día. Los seres vivos que presentan características, que ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora vamos a hablar de manera detallada. Pero acá, básicamente algo rápido además, porque el tiempo ya me gana, ¿no? Que es un ser vivo, como siempre están formados por células, y tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Las funciones básicas de la vida, entendiéndolo como características de los seres vivos, ¿no? Tenemos la característica de la irritabilidad, que lo veremos la próxima semana. Tenemos la característica de la adaptación, que ya en parte les expliqué, pero la próxima semana lo veremos. Tenemos la reproducción, que ya todos lo conocemos, pero lo vamos a explicar con mayor detalle la próxima semana. La reproducción sexual, que se presenta en la especie humana. La reproducción asexual en procariotes, en algunos eucariotes, protozoarios, planarias, ¿no? Asexual, ¿no? Metabolismo, que es importante en bioquímica, que ya lo hemos adelantado alguito. La próxima semana veremos con mayor detalle. Metabolismo para el estudio se divide en anabolismo y catabolismo. El metabolismo para su estudio se divide en anabolismo y catabolismo, pero lo hablaremos mejor en la próxima semana, ¿no? ¿Qué es anabolismo? Lo hablaremos la próxima semana. ¿Qué es catabolismo? Lo hablaremos la próxima semana. Crecimiento, otra característica genérica de los seres vivos, y eso es lo que homeostasis ya les expliqué, ¿no? El equilibrio interno, equilibrio biológico interno, que lo hablaremos la próxima semana. Eso es lo que vamos a hablar la próxima semana, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes queridos? ¿Alguna pregunta? Bien, la importancia de las ciencias biológicas o de las ramas de la biología en ingeniería ambiental es importante, que es la tarea que les dejé,
y que la próxima semana conversamos así al azar con alguno de ustedes, porque un producto para la ejecución de una actividad humana por la ley peruana es la evaluación de impacto ambiental, el cual es un instrumento de gestión ambiental en el cual se denota que la actividad humana, llámese económica, de transporte, de construcción de vivienda, de actividad marina, petrolera, dependiendo del recurso económico que el cual se presenta, así se llama evaluación de impacto ambiental, tiene que asegurar por ese proyecto, por ese informe que es la evaluación de impacto ambiental, que la actividad humana no contamine, y en todo caso de que esté controlado la preservación del ambiente, la adecuación de los aspectos sociales de la población en el desarrollo de los mismos, y situaciones ambientales, pues, que no haya una degradación del ambiente, y el buen uso de los recursos naturales si los hay, el buen uso de la actividad humana para el desarrollo primero de la sociedad, de la población inmersa y en general de la sociedad. Entonces, como les dije la semana pasada, como parte del estudio de impacto ambiental es la línea base biológica. Es, si el término me lo permite, un inventario de los seres vivos que están en las zonas de influencia de la actividad económica. Y entre ellos es importante la ciencia biológica, las ciencias de las ramas de la biología, como la entomología, que dirá los insectos en aquella zona donde se efectúa la actividad económica, la entomología dirá los insectos de la zona donde se ejecuta la actividad económica, la mastozoología, que dirá los mamíferos, ya que habitan en la zona de actividad económica, la ornitología, que dirá las aves que habitan en aquella zona geográfica de la actividad económica, la herpetología, que te dirá los anfibios y reptiles que están en la zona de ejecución de la actividad económica, y así por el estilo, ¿ya? Entonces, para ello, el ingeniero ambiental no va a hacer ese de estudio. ¿Por qué? Porque el ingeniero ambiental tiene conocimiento, pero no tiene la especialidad. Para denotar una especie es como hemos visto, una clasificación taxonómica que lo ejecutan los biólogos y ciencias relacionadas a la biología. Y el ingeniero ambiental no tiene la competencia en eso, pero tiene que tener un conocimiento genérico como cultura universitaria, y sobre todo para contratar especialistas en la clasificación de los diversos seres vivos, animales, vegetales, hongos, ¿no? Que puedan estar inmersos como línea base biológica en un estudio de evaluación de impacto ambiental. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ya? Entonces, la tarea que les dejé la próxima semana, la semana pasada, se los dejo para la próxima semana. Busquen cualquier estudio de impacto ambiental en la página web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, de Produce, de Vivienda y Construcción, y ahí ubiquen los estudios de impacto ambiental, ¿ya? Y del estudio de impacto ambiental solamente vean, y la próxima semana me explican la línea base biológica de aquel estudio de impacto ambiental. Eso es lo que vamos a ver inicialmente, ¿ya? Y cuando tengan tiempo, después de sus vacaciones en enero o febrero, lean un poquito del estudio de impacto ambiental, que es rama de ingeniero ambiental, y que lo van a aprender también en el 10º ciclo, o sea, para que vayan ya aprendiendo, y humildemente aporto algo como línea base biológica. ¿Está claro, jóvenes queridos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Gracias, Sí, jóvenes. profesor. Sí. Gracias a todos. Ya me quedé sin aire, jóvenes. Ya me quedé sin aire. Ya, rápidamente la asistencia. A ver. Hola, Alburqueque, ¿qué tal? Hola, profesor, ¿Cómo presente. estás? ¿Qué tal? Hola, Cañaguaray, ¿qué tal, Cañaguaray? Presente, profesor Cañaguaray. ¿Cómo estás, Cañaguaray? ¿Qué tal? Hola, Félix. ¿Qué tal, Félix? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está mi amigo Félix? Campomanes, hola, Campomanes. ¿Cómo estás, Campomanes? Caterín, ¿cómo estás, Caterín? ¿Cómo Profesor, estás, buenas tardes. Caterín? Estoy bien, profe. ¿Qué tal? Carla Correa, ¿cómo estás, Carla? Bien, profesor. Buenas tardes, ya son más de mediodía. ¿Qué tal, Carla? De la Cruz, ¿qué tal, De la Cruz? ¿Cómo estás, Esther? Presente, profesor. Gusto en verte. Nayeli, hola, Nayeli, ¿cómo estás, Nayeli? Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Nayeli. Kevin Malca, hola, Kevin. Presente, profe. Buenas tardes, Kevin. Jefferson Mauricio, ¿cómo está la filosofía, Jefferson? ¿Ya estás filosofando ya?
Oye, Jefferson, yo a mis delegados les doy paseo en OVNI, así que no deje de ser delegado. Todo va a ser para ser en OVNI en Breña, va a ser para que conozca Breña. Ya. Hola, Rafael, ¿qué tal, Rafael? Rafael Mesa, buenos días. Presente, profesor. Hola, Rafael Flavio. Hola, delegado Flavio, ¿qué tal? Presente, profesor, buenas tardes. Hola, delegado Flavio. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Gusto en verte, Beatriz. Presente, profesor. Buenos días, Beatriz. Peter, hola, Peter. ¿Cómo estás, Peter Quispe? Presente, profe, buenos días. ¿Qué tal? Nayeli Romaní, hola, Nayeli. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Nayeli. María Santillán, hola, María. Presente, profesor. Buenos días, María. Carol Tavera, hola, Carol. Presente, profesor. Buenas tardes. Gusto en verte. Rosicela Texi, hola, Rosicela. Gusto en hablarte, Rosicela. Eliseo, hola, Eliseo. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eliseo? ¿Qué te pareció la clase, Eliseo? Buena, profesor, bien dinámico. Gracias. Me das ánimo para seguir mejorando por ustedes. Hola, Yanisa. Hola, delegada. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Profesor, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesor. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Brandon. Hola, Brandon. ¿Qué tal? Presente, profesor. Bien, Buenas profe. tardes, Brandon. ¿Qué tal? A ver, he llamado a todos. Gracias, Brandon. Un placer, Brandon. Llamé a todos. Me he salteado sin querer queriendo. Alguien que tenga problema de conectividad, que ustedes sepan para anotarlo. Alguien que se fue la línea, no sé, para anotarlo. Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Bien. ¿Están teniendo acceso a los PPT y audio que estoy colgando en el SGA? Al inicio me dijeron que sí, pero ahora todos tienen acceso al PPT que coloco en el SGA y a los audios que coloco en el SGA. ¿Todos tienen acceso, jóvenes? Sí, profesor. Ya, excelente. Entonces significa que estoy haciendo las cosas bien. Ya. Bueno, como la primera semana tuvimos el problemita de clase, que no hubo clase por problemas de la matrícula y también de la organización de la facultad, esas 2 horas las tenemos que recuperar, ¿ya? O sea, en la próxima semana vemos qué día recuperamos, ¿ya? De mutuo acuerdo, un día que ustedes obviamente no tengan clase con otro curso, ¿no? Ya lo veremos mutuamente para recuperar esa clase los lunes, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Son 12:04, creo que tienen clase a las 2:10, ¿no? Para que tengan un tiempo para estirar las piernas, quizá tomar un cafecito, lavarse la cara o ver un poquito de televisión, no sé, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta por el audio? ¿Alguna pregunta por el chat? No sé. ¿Qué les pareció la clase? ¿Muy rápido? O no sé. ¿Qué les pareció la clase, jóvenes? ¿Muy rápido o todo bien así? Ya, Carol, gracias. Gracias, Carol. Muy bien. Entonces, jóvenes, un placer en verlos. Como siempre, se comunican conmigo a través de la delegada Yanisa o por el WhatsApp del grupo, o me llaman personalmente o al WhatsApp personal, o me llaman a mi celular, ¿ya? Siempre para servirles. Cualquier cosita me pasan la voz, ¿ya? La próxima semana denotamos la fecha de recuperación. Vayan estudiando porque también vamos a programar una práctica calificada antes del parcial. Así que vayan estudiando en general en todos los cursos, clase dada, clase aprendida, ¿ya? Siempre ordénense, ¿ya? Para que aprendan sobre todo y también aprueben, que es importante aprobar y avanzar en cada ciclo también. Bien, chicos, 12:05, no les quito más tiempo. Muchas gracias, chicos, por su atención. Hasta el próximo lunes en teoría con todos ustedes. Gusten verlos. Chau, chau. Chao, profesor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego con todos. Chau, chau. Gracias. Muy amable. Gracias por su presencia. Hasta luego.